Entramos a un espacio más de Radio Ser, Ecocidio, con la participación de especialistas en la materia ecológica, y lo invitamos a unir esfuerzos conjuntos para mejorar nuestro medio ambiente. Bienvenidos a Ecocidio. Sí, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en su espacio ecológico Ecocidio. Y volvemos a reiterarles, amables radioescuchas, que este programa tiene las puertas abiertas para toda persona que quiera exponernos los problemas ecológicos de su colonia o que quiera hablarnos de algún tema en especial que se relacione con la naturaleza. Agradecemos sus amables llamadas de los programas anteriores. Esta noche el tema central que vamos a tratar va a ser sobre el lago de Chapala. Nos acompañan dos expertos en este tema, el ingeniero Humberto Asensio y el ingeniero José Salomé Ramírez. No ingeniero. Promotor educativo, correcto. Ellos pertenecen al grupo EDOC. Es una organización que se ha especializado más que nada en la promoción y capacitación de la gente que vive en las inmediaciones del lago. También nos acompaña nuestro amigo Juan Morales de la Garza, como siempre, con sus acertados comentarios, señor Raúl Frías. Entonces, comenzamos el programa y antes que nada quiero dar una notificación de algo que una persona nos envió. Es del Get Institute y se relaciona con un evento que va a haber el lunes 10 de abril a las 8:30 de la noche en el Museo Regional de Guadalajara, que está en Liceo 60. El tema es construir ecológicamente. Será un lujo y lo va a dar el arquitecto alemán Costa Matei. Eso es todo en cuanto al prólogo informativo y comenzamos de lleno en el tema. ¿Qué nos podrían comentar, señores, sobre su organización, sobre EDOC? ¿Qué pretende EDOC? Bueno, esta institución, nosotros le llamamos organizaciones no gubernamentales al tipo de instituciones como esta, como EDOC. Surgió en 1981 aproximadamente por profesionistas de diversas áreas que habían trabajado en proyectos oficiales, en proyectos de organización popular y de promoción popular. La idea era impulsar un espacio que pudiera permitir llevar adelante proyectos sin un tutelaje, sin el peso de una estructura pesada arriba. Se han hecho algunos contratos con el gobierno mexicano, con CONAFE concretamente al inicio de EDOC, y posteriormente, después de este convenio, se hicieron otros con el Centro de Estudios Educativos de México. La mayor parte de proyectos actualmente funciona con ayuda internacional, la llamada ayuda internacional. Dinero de fundaciones de Estados Unidos, de Francia, de Holanda, etcétera. Correcto. Sí, nos hemos enterado que últimamente ha aparecido una publicación de ustedes relacionada con el lago de Chapala y sus pescadores. En esa tratan de promover la situación de capacitar a las personas que están en la ribera. ¿Cuál es el propósito principal? Mira, antes yo quisiera aclarar, en EDOC somos aproximadamente 45 personas trabajando. Tenemos diferentes proyectos, tenemos diferentes equipos con disciplinas muy diferentes. En el sismo que afectó principalmente a Ciudad Guzmán, se formó un equipo para trabajar en esta zona con financiamiento de sindicatos de Suecia. Sigue trabajando este equipo en la zona de Ciudad Guzmán. Hay otro equipo en la zona de Sayula trabajando cuestiones de salud popular, sobre todo recuperando los conocimientos populares sobre herbolaria y estas cosas. Uno de estos proyectos, de estos equipos, es el en el cual estamos, Humberto y yo trabajamos en Chapala. Tenemos ya 4 años. Una de nuestras metas es organizar y capacitar a la gente, ¿sí? No es llevar financiamientos, no es impulsar proyectos productivos como podría ser lo Ban Rural o podría ser los recursos hidráulicos, etc. Nuestra función es principalmente educativa,
organizativa, ¿sí? Pues tenemos 4 años y en este libro se recoge, se sintetiza mucho de lo que hemos aprendido nosotros y mucho de lo que han desarrollado también los mismos pescadores del lago de Chapala. Correcto. Antes de continuar, quisiera señalar que una persona de nuestro auditorio pregunta qué significa DOC. Y también a todos los radioescuchas, el teléfono está en cabina 22 11 90. Bueno, DOC significa Educación y Desarrollo de Occidente. Es una asociación civil. Correcto. Y ahora sí, ya entrando en lo que sería el centro del tema del lago de Chapala, me gustaría que nos hicieran una situación de la historia del lago, la historia del deterioro que ha tenido el lago, lo que ustedes han investigado en esos años de trabajo, por favor. Para esto Humberto, que está trabajando en eso, él te podría dar una respuesta más acertada. Bien, pues el problema del lago de Chapala, el problema del desequilibrio ecológico del lago, pues no es un problema, desgraciadamente no es un problema nuevo, es un problema que tiene viejas raíces, ¿no? El lago empieza su desequilibrio ecológico cuando el hombre ve la posibilidad de ganarle terreno al lago, ¿no? Quitar partes de tierras que se consideran ociosas por estar cubiertas por agua, sin medir el efecto ecológico que esto tendría. Los antecedentes inmediatos los tenemos en el año de 1867, cuando el señor Ignacio Castellanos, que era un rico terrateniente de la zona lacustre, presenta al gobierno del estado un proyecto de desecación del lago. Este señor presenta este proyecto y pide en recompensa por desecar todo el lago de Chapala las tierras que resultaran secas por tal obra, ¿no? Era abrir un canal y sacar todo el agua del lago. Esta obra no se llevó a cabo gracias al apoyo y a la movilización que hizo toda la sociedad jalisciense, y sobre todo los más afectados, que eran los habitantes del lago de Chapala. Se hizo una especie de consulta popular, para utilizar términos modernos, y en esta consulta la mayoría de las poblaciones ribereñas se negaron rotundamente, argumentando de que el beneficiario de esta obra sería una sola persona, y los que saldrían afectados en todo caso serían miles de gentes que habitaban alrededor del lago. Se quedarían sin cosechas, se quedarían sin pesca, se quedarían sin medios de vida. Esto no se llevó a cabo, pero sin embargo ya con el gobierno de Porfirio Díaz, en el año de 1904, un arquitecto, un terrateniente con estudios de ingeniería bastante acaudalado, el señor Manuel Cuesta Gallardo, pues expone a Porfirio Díaz un proyecto de desecación, y este proyecto es aprobado, y con él se construye un gran dique que cercena más de la tercera parte del lago de Chapala, o casi una tercera parte. Sí, con esto se pierde toda la zona, una gran parte de la zona del lago que estaba en el estado de Michoacán, y se constituye una zona agrícola muy rica, por cierto, llamada la zona de la Ciénega de Chapala. ¿Sí? Esto fue en 1906. Continuó en este periodo, se empezó a dar el desarrollo industrial en el país en los años 30 después, y se empieza a talar indiscriminadamente los bosques. Todos los bosques de la ribera del lago de Chapala han sido talados, de tal manera que el lago ha venido perdiendo profundidad por causa de la solve que está llegando a su fondo. Sin embargo, pese a todo esto, en el año 1947 se vuelve a repetir un intento más por la desecación del lago de Chapala, y es precisamente a cargo esta vez del titular de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, el señor Adolfo Oribe Alba. Este señor Adolfo Oribe Alba plantea que es necesario desecar el lago de Chapala. Los argumentos que él hace es que Chapala es un lujo que ya no nos podemos dar los mexicanos, porque nos cuesta alrededor de 200 millones de pesos al año el mantenerlo, y es una obra necesaria para el progreso económico del país. Entonces hay que desecar Chapala para que pueda sembrarse en toda la extensión del terreno agricultura extensiva y se pueda sacar más producción agrícola.
Después de eso, pues esto no se llevó a cabo, pero sí hubo un pronunciamiento del señor presidente de la República en el sentido de un decreto que aprobaba la desecación del lago. No se llevó a cabo porque en aquel tiempo la sociedad misma empezó a hacer presión a las autoridades y no se construyó, pero este decreto apenas, ojo con esto, apenas fue derogado el año pasado. En noviembre del año pasado se deroga este decreto, y bueno, pues esto habla de la indolencia ante un problema tan grave como el de Chapala. A la fecha, pues el asolve es cada vez más grande y el agua ha sido sacrificado al crecimiento industrial del país. Sobre toda la cuenca del río Lerma se han construido un corredor industrial que viene desde Salamanca, desde el nacimiento del mismo lago en el Estado de México, y pasa por las porquerizas de La Piedad, y toda esta contaminación va a dar al lago. Entonces nosotros decimos que ahora el agua ha sido sacrificado a causa de la modernidad del país, y habría que ver qué tanto nos ha beneficiado todo esto. Ese ha sido el progresivo deterioro que se ha ido dando, pero la situación actual, lo que es la realidad actual, ¿qué se podría comentar al respecto, señor Salomé? Bueno, nosotros manejamos algunos datos de carácter más técnico, precisamente en el libro, hacemos una síntesis. Yo quisiera, antes de hablar de números, mencionar que buscamos hacer un estudio de las respuestas oficiales al problema de la contaminación, no solo del lago, sino de la cuenca, rastreando esto en un archivo que tenemos en computadora de noticias desde el periodo de Luis Echeverría. Es muy curioso cómo el gobierno ha pretendido dar la impresión a la sociedad de que las plantas tratadoras de agua son una respuesta total al desequilibrio de la cuenca. Esto es un manejo, yo supongo, publicitario. Yo no creo que las plantas tratadoras en sí mismas sean una solución, porque el problema es muy complejo. Sí. Tenemos problemas de asolve, y las plantas tratadoras no solucionan el problema del asolve. Tenemos problemas de deforestación, y las plantas tratadoras no resuelven problemas de deforestación. ¿Sí? Tenemos problemas también de deterioro de las especies acuáticas, y las plantas no resuelven estos problemas. Es muy posible, durante el periodo de Miguel de la Madrid, se avanzó muchísimo en términos de investigación y de propuestas más acabadas. Si uno revisa la Ley General de Equilibrio Ecológico, elaborada durante el régimen de Miguel de la Madrid, uno se puede dar cuenta que sí hay respuestas ahí que pueden ser más integrales. Sin embargo, a la hora de informar de los programas, de la asignación de recursos para este problema, poco se habla de las propuestas que vienen en esta ley. ¿Sí? Si esta ley se aplicara, pues ni los industriales, ni los ayuntamientos, ninguna persona podría contaminar aguas. Sería la obligación de quien ensucia el agua, sería la obligación de limpiarla, so pena de ser sancionado, ¿no? Incluso los ayuntamientos o los gobiernos de los estados podrían ser sancionados. Por decir algo, se pueden poner demandas. Los camioneros, por ejemplo, desde la Ley General de Equilibrio Ecológico, podrían ser demandados por contaminar la ciudad. Bien, el problema entonces es complejo, porque el problema tiene varios aspectos. Uno que nosotros manejamos es el del uso del agua. En la cuenca Lerma-Chapala-Santiago se consumen 7.650 metros cúbicos por segundo. De este porcentaje, el rubro agrícola acapara un 84% de fuentes superficiales y otro porcentaje de fuentes subterráneas. ¿Sí? Gran parte del consumo de agua de la cuenca es en el desarrollo agrícola.
Si uno ve el incremento de tierras de riego en Michoacán, en Guanajuato, pues el precio de ese crecimiento agrícola ha sido el desequilibrio ecológico. De hecho, el país está incluido entre uno de los primeros países en cuanto a extensión agrícola de riego. Y esta parte de la cuenca aporta un buen porcentaje para esta extensión de riego que se contabiliza. Este problema del uso de agua, lo que plantea como respuesta es un estudio de los usos actuales de agua y que se haga una reasignación después de los estudios, es decir, cuánta agua podemos usar para riego y cuánta agua para abastecer los centros urbanos y cuánta agua requerimos para mantener en equilibrio una cuenca. Esos estudios no están hechos, por lo menos no los conocemos, y sería necesario avanzar en este sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos después de la misma a continuar hablando sobre Chapala, la problemática del lago más importante del país. Así que vamos a mensajes y después continuamos platicando con ustedes en Ecocidio sobre Chapala esta noche. Soy Gabriel Pelayo, director del conjunto norteño Los Titanes de Nuevo León, y te invito. Vámonos con nuestra música a todas partes, sí señor. Primavera musical. Te invito a escuchar Cine en Movimiento, la imagen radiofónica del séptimo arte, 9, 5 y 15:45 horas de lunes a viernes en Radio Ser. Queremos invitar a nuestro auditorio a que se comunique con nosotros. Si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento sobre Chapala, puede hacerla al 22 11 90, nuestro teléfono en estudio, para que usted se comunique con nosotros. 22 11 90. Decía la canción Chapala, rinconcito de amor, donde las olas pueden hablarse de tú con Dios, y hablaba sobre pescadores, sobre esas cosas que ya prácticamente son una quimera. Quiero ceder el micrófono una vez más a Fernando Castro para que continúe adelante con esta charla sobre Chapala. Sí, pues continuando sobre la situación, vemos que el deterioro es múltiple y variado e implica muchas áreas, no solamente las del agua. Pero yo considero que es un buen comienzo, un buen paso y un buen compromiso el que se ha tomado de poner las plantas tratadoras. Es un buen inicio, esperemos que se siga trabajando en esta línea. Y continuando con la situación actual, ustedes, en base a ese deterioro, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué propuestas de solución tienen ustedes? Yo quisiera que Humberto contestara a esta pregunta que haces. Bien. Oye, antes no sé si podrías hacer una aclaración. Yo creo que sí, evidentemente cualquier respuesta que se dé es un aporte, es un avance en la solución al problema. De ninguna manera estamos pensando que no sirven, ¿verdad? Las plantas sí sirven, pero no es lo único que requerimos. Ese es el sentido del comentario, ¿no? Para que no se malinterprete. Correcto. Bien. Bueno, las respuestas que nosotros hemos estado viendo no las hemos sacado ni de la manga ni las hemos inventado. Han sido respuestas que han surgido del trabajo que hemos hecho directamente con los pescadores. Ahorita estamos apoyando un grupo de pescadores que se ha organizado ante estos problemas, que se llama la Organizaciones Unidas del Lago de Chapala Marcos Castellanos. Esta organización de pescadores ha venido haciendo una serie de propuestas al gobierno en el sentido de cómo están viendo ellos que se está deteriorando su lago, porque ellos lo sienten, cómo se ha bajado la pesca, cómo la laguna se ha retirado bastante de la orilla, cómo con la mitad del avío del equipo de pesca que tenían antes, con la mitad con el doble pues que tienen hoy, no sacan ni siquiera la mitad del pescado, ¿sí?
O sea, por más que le metan avión de pesca, sale menos pescado entre más. Entonces ellos le echan la culpa, y con mucha razón de esto, a la contaminación del agua. Han visto cómo se han extinguido varias especies, como el pescado llamado boquinete, como la popocha, cómo están en peligro de extinguirse ahorita el pescado blanco y el pescado bagre. Ante esto, pues lo que se ha pedido al gobierno es pues que se repoble más de nuevas líneas de pescado del lago para que se pueda tener más pescado que sacar. Por otro lado, se ha pedido que se cese la extracción de agua, que no se use nada más el lago como abastecedor de agua de riego. Se ha pedido también que se sanee toda la cuenca del río Lerma para que se termine la contaminación, pero no nada más la entrada del río, sino toda la cuenca, ¿no? Por otro lado, también que se le deje entrar más agua y que no se saque más agua de la que el lago puede resistir. Ahorita está la amenaza de la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara para traer agua y abastecer de agua a Guadalajara, y nosotros hemos visto que con ese acueducto funcionando a su máxima capacidad, que serían por un lado 7 metros cúbicos y medio de agua por segundo en una primera fase y 15 metros cúbicos de agua por segundo en una segunda fase. Si se le llegaran a sacar los 15 metros cúbicos, no se alcanzaría a satisfacer de agua a Guadalajara para el año de 1994. Es aquí muy cerca. Y esto pues implicaría una desecación del lago muy pronta. Pues. Sí, en ese sentido, sobre el acueducto, la cuenca ha tenido crisis. En el 34 tuvo una crisis muy severa, pero la diferencia entre esa crisis y la actual es la siguiente. En esos años el lago de Chapala recibía la mayor parte de aguas del río Lerma. Hoy recibe el 1% del caudal del río Lerma, y no es agua lo que recibe, es otra cosa, ¿no? Son desechos. Entonces no podemos decir pues que la cuenca ya ha tenido crisis y que no hay problema. El contexto, la situación es muy diferente. Si empieza a operar este acueducto, yo no dudo de que la Secretaría de Recursos Hidráulicos pueda mantener en un punto de equilibrio el nivel del lago, pero puede mantener en un punto de equilibrio el nivel del lago en situaciones óptimas, pues sin ningún problema. Pero si se viene una temporada de sequía, nadie va a poder mantener el agua en un punto de equilibrio, ¿sí? Entonces el problema es que cuando un ecosistema está en un punto de equilibrio, es muy vulnerable. Y si estamos llevando al lago de Chapala a un punto de equilibrio, lo estamos haciendo más vulnerable todavía de lo que ya era, ¿no? Que el tema sobre el lago de Chapala es muy importante, pero yo pienso que es el momento ideal para traer la música de nuestro dueto que esta noche nos acompaña por tercera ocasión, el dueto Ecocidio. Quiero ceder el micrófono a Juan Morales para que haga la presentación oficial de esta noche del dueto Ecocidio. Bueno, antes que nada quisiera primero tomarme un minuto para hacer un resumen de lo que se ha tratado esta noche y posteriormente ceder los micrófonos a este dueto que nuevamente nos acompaña a brindar una de sus canciones a petición del público, hasta eso de varias llamadas al respecto. Entre la información que se estuvo manejando ahorita, sería bueno resumir que los datos estadísticos son lo suficientemente claros para observar que no es un problema nuevo. Segundo, las leyes en gran parte son teóricas. Para ser prácticas necesitan amar la naturaleza y para ello tener conciencia. Mientras no haya una conciencia adecuada, no se pueden llevar a cabo. Podremos hacer 20,000 reglamentos, 20,000 reglas, leyes, etcétera, pero no se pueden llevar a cabo si no hay un sentimiento y una conciencia de ejecución para ellas. Y después, por tercer punto, existe apoyo y trabajo para la gente de ahí. Falta conciencia del visitante, falta conciencia de todos los lugares que alimentan el lago, de la gente que está por el camino de lo que alimenta el lago. Sería muy bueno empezar a analizar estos puntos con respecto a darle un mayor crecimiento.